Hoy nos vamos a atrever con uno de los libros más importantes y, sí, también de los más complicados de la historia de la filosofía, pero que no cunda el pánico, porque en el fondo lo que cuenta es una historia épica, el viaje de la propia mente para llegar a entenderse a sí misma. A ver, situémonos. Estamos en 1806, en Jena, Alemania. Georg Wilhelm Friedrich Hegel está literalmente dando los últimos retoques a su obra maestra, y mientras escribe, por la ventana se oyen los cañones del ejército de Napoleón. De repente, Hegel ve pasar al mismísimo Napoleón a caballo y lo describe así, casi nada, como el alma del mundo a caballo. Y claro, escrito en medio de ese torbellino de cambio histórico, el libro que nace no es un simple tratado de filosofía, es algo mucho más grande. Es la biografía de la conciencia misma, desde su forma más básica hasta su autocomprensión total. Pensemos en esto como si fuera una gran aventura. La protagonista es la conciencia, y su misión, su objetivo, es entender qué es y cuál es su lugar en el mundo. Un viaje, como todos los buenos viajes, lleno de pruebas, de conflictos y, por supuesto, de revelaciones que lo cambian todo. Vale, pero ¿cómo avanza la conciencia en este viaje? Para entenderlo, tenemos que descubrir cuál es el motor que lo impulsa todo. Y aquí nos topamos con la idea más revolucionaria de Hegel sobre cómo funciona la propia realidad. Bien, vamos a meternos de lleno con esto. Para Hegel, nada, absolutamente nada, está quieto. Todo, las ideas, la sociedad, la historia, está en un movimiento constante. ¿Y qué provoca ese movimiento? Pues la contradicción, el conflicto interno que obliga a las cosas a chocar, a cambiar y a evolucionar. Y ojo, este proceso no es caótico para nada, sigue un patrón muy claro. Primero, tenemos una tesis, que puede ser una idea o un estado de cosas. Inevitablemente, esta tesis provoca que surja su contrario, su negación, la antítesis. Del choque entre las dos no sale una ganadora y una perdedora, sino una síntesis, una etapa nueva, más completa, que supera las anteriores pero conservando lo mejor de cada una. Y lo más importante es que esta nueva síntesis se convierte en la nueva tesis, y el ciclo vuelve a empezar, siempre hacia algo más complejo y rico. Bueno, ya tenemos el motor, la dialéctica. Pues ahora vamos a ver uno de los momentos más dramáticos y seguramente más influyentes de todo el viaje. La lucha de la conciencia, por ser, por existir, para las demás. Aquí Hegel nos lanza una idea que lo cambia todo. No podemos ser conscientes de nosotros mismos en un vacío, en una isla desierta. Somos en la medida en que somos reconocidos. Es decir, necesitamos que otra conciencia nos mire y nos confirme nuestra propia existencia como un ser valioso, como un individuo. Y aquí, claro, es donde empieza el drama. Si yo necesito tu reconocimiento, pero es que tú también necesitas el mío, y ninguno está dispuesto a ceder, ¿qué pasa? Pues según Hegel, lo que pasa es una confrontación, y es inevitable. Ojo, que esta lucha por el reconocimiento no es un debate de salón, ¿eh? Es una batalla a vida o muerte. Quien está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, por ser reconocido, se convertirá en el amo. Quien valora más su supervivencia y se rinde, pues se convertirá en el esclavo. A partir de ahí se establece una relación de dominio, pero es justo aquí donde Hegel introduce un giro de guión absolutamente brillante. Aquí viene la vuelta de tuerca. El amo consigue lo que quería, sí, pero es un reconocimiento vacío, porque viene de alguien a quien no respeta, a quien no considera un igual. Así que se vuelve pasivo, dependiente. El esclavo, en cambio, al ser forzado a trabajar, a transformar el mundo con sus manos, empieza a reconocerse a sí mismo en las cosas que crea. Descubre su propio poder, su capacidad de cambiar la realidad. Dialécticamente, sin que se den cuenta, los papeles han empezado a invertirse. Una vez superada esta prueba de fuego, la conciencia continúa su viaje, cada vez más compleja. Pero, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuál es la meta final de este larguísimo camino? El propio Hegel nos da la clave en una de sus frases más famosas. La verdad no es una foto fija, un punto final al que llegas y ya está. La verdad es la película entera, es el proceso completo de desarrollo. Mucha gente se lía con esto del saber absoluto de Hegel. No significa convertirse en una especie de enciclopedia con patas que lo sabe todo. Significa algo mucho más profundo. Es la capacidad de mirar atrás y comprender todas las etapas, los errores, las luchas, los triunfos, todo el camino que ha llevado a la conciencia hasta el punto en el que está. Es entender la historia completa de nuestro propio entendimiento. Vale, sé que todo esto puede sonar muy abstracto, muy filosófico. Pero, ¿por qué debería importarnos hoy, más de 200 años después? Pues porque este viaje que Hegel describió, en realidad no ha terminado. Sigue ocurriendo a nuestro alrededor. Es que el impacto de estas ideas es tremendo, de verdad.
Karl Marx, por ejemplo, tomó la dialéctica de Hegel y la aplicó a la economía para explicar la lucha de clases. Los existencialistas se basaron en sus ideas sobre la libertad. Y, lo que es fundamental para nosotros hoy, nos dio la herramienta más potente que tenemos para entender los conflictos sociales. Y es que esa relevancia, más de 2 siglos después, se ve con una claridad que asusta cuando miramos el mundo que nos rodea. A ver, parémonos a pensar un segundo. ¿Qué buscan en el fondo movimientos como el feminismo, la lucha por los derechos civiles o los derechos LGTBQ+? No buscan solo leyes o derechos en un papel, buscan algo más profundo, buscan reconocimiento. Buscan que su identidad, su historia, su humanidad sean vistas y valoradas por el resto de la sociedad. Es ni más ni menos que la dialéctica del amo y el esclavo, desarrollándose en el escenario del mundo actual. Y esa es al final la gran pregunta con la que nos deja este análisis. Si observamos el mundo de hoy, los conflictos, los debates, las luchas, ¿no estamos viendo por todas partes esa misma necesidad humana tan básica y tan potente de ser reconocidos? La obra de Hegel no es solo un libro de filosofía del siglo XIX, es un espejo en el que todavía hoy se refleja nuestra propia historia.